mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que ejercen bien el diaconado ganan un grado de honra y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Los voy a invitar que como vamos a pasar un tiempito sentaditos ahí, los voy a invitar a que nos coloquemos de pies y vamos a orar. Los que están colectando la ofrenda hacen un stand-by porque vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar por los hermanos que no están con nosotros. Los que viajaron, el hermano José Espinosa ha estado enfermo y está en la clínica. Gracias a Dios, la hermana Noemí está aquí ya con nosotros. Estuvimos orando y gracias a Dios porque la tenemos aquí hoy. La hermana Elizabeth González también se está recuperando de una operación que le hicieron esta semana. Que la gracia del Señor la sustente. Y que a todos el Señor nos bendiga espiritualmente, que es lo que necesitamos. Ante todo, las otras cosas vienen por añadidura. Oremos todos. Señor Jesús, una vez más yo te doy gracias por darnos la vida y por todas las cosas, Señor, que tú permites a nuestro favor. Padre Santo, te ruego en tu nombre, que tú, Señor, nos des tu gracia, nos des tu bendición en este culto, nos des sabiduría, Padre Santo. En tu nombre glorificado, Señor. Te ruego que bendigas a mis hermanos que están viajando, que tú los guardes, los libres del mal, los lleves, Señor, y los traigas con bien, como es tu promesa. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Asimismo te pido, Señor, los hermanos que han estado enfermos, con dolores en sus cuerpos, Señor, te pido, sana toda dolencia, todo quebranto, todo malestar. En tu santo nombre, glorificado Señor, te lo pido por tu gracia, mi adorado Salvador. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, danos sabiduría y toda la disposición de nuestra vida, Señor, para adorarte, para honrarte, mi Jesús. Amén. Gloria a tu nombre. Amén. Damos gloria a Dios, hermanos. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Hermanos, este es un culto de acción de gracias. Y los invito a todos para que con mucha alegría de corazón, con mucha gratitud en nuestra alma, pensemos que si hemos llegado hasta aquí, no es por nuestras fuerzas, ni por nuestras habilidades, ni por nuestro saber, sino que hemos llegado hasta aquí, hoy 31 de diciembre de este año 2015, por la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Muchos durante este año pasaron a la eternidad. Muchos se acostaron y no pudieron levantarse. Muchos quizás salieron en sus autos, pero lamentablemente perdieron su vida en un accidente. Otros se acostaron tranquilitos y no se volvieron a despertar. Nosotros debemos hoy dar gracias a Dios por la vida que el Señor nos da. ¿Cuántos tenemos vida todavía? ¿Cuántos queremos seguir viviendo? ¿Cuántos sentimos que todavía nos quedan cosas por hacer? ¿Verdad? Así que todo está en las manos del Señor. Lo que debemos hacer nosotros es vivir para Dios y entre tanto que tengamos vida, ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación y en el trabajo de la obra del Señor. Todos, absolutamente todos, podemos ser útiles en las manos de Dios. Nadie puede decir, no, yo no sirvo para nada. No, nunca se le ocurra pensar y menos decir eso, porque todos podemos ser instrumentos en las manos del Señor. Lo he dicho muchas veces, que el Señor nos ha llamado principalmente para dos cosas.
Uno, para salvarnos. Por eso murió el Señor en la cruz del Calvario, por nuestra salvación, para darnos salvación. Y dos, el Señor nos ha salvado para que ahora le sirvamos. Y al Señor se le sirve de muchas maneras. Al Señor se le sirve de muchas maneras. Se le sirve con el canto. Se le sirve con la vida en general, porque vivimos para Dios donde quiera que estemos. Un culto para Dios. Cada uno de nuestras vidas debe ser una ofrenda para Dios. Al Señor se le sirve con las fuerzas, porque para predicar se necesita fuerzas. Al Señor se le sirve con la vida. Al Señor se le sirve con los bienes. Al Señor se le sirve con todo lo que tengamos nosotros. Estaba recordando que el Señor Jesús en una ocasión pidió una barca prestada y desde la barca empezó a predicar la palabra. Qué bueno que en la casa se predique la palabra, que le preste la casa al Señor. Porque la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes. Qué bueno que con el carro se predique la palabra. Casi no se hace, pero muchos de nosotros nos acordamos que los hermanos con toda disposición traían los carros para colocarles una corneta encima y predicar la palabra. Salir a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y he sentido una carga grande, porque nosotros somos la luz del mundo. Y somos la luz que debe brillar en todo este sector. Yo le he pedido perdón al Señor. Gracias a Dios por los 40 hermanos que se bautizaron este año. Pero realmente, si miramos eso en el porcentaje con la iglesia, cada uno ganamos uno, solamente sería el trabajo de 40 hermanos. ¿Y los otros qué? Si el Señor nos ha mandado a todos a predicar el evangelio. A todos. Y vamos este año, con la ayuda del Señor, a hacer un equipo de evangelismo donde todos formamos parte de ese comité, de ese departamento, de las misiones, todos. Y yo los invito desde la junta local, conmigo, para que tengamos ese sentir de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, como manda la palabra. Invito a los hermanos que han de ser nombrados en estos comités, en estos departamentos, para que tengamos como principal objetivo vivir para Dios y ganar siquiera un alma para Cristo. Digamos, darle el evangelio a una persona, y que tiene que ser la petición que debe acompañar nuestro corazón para este año 2016. Quiero leer, antes de iniciar la lectura de estos departamentos, leer lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 31. El Señor mandó que se debía construir el tabernáculo, que era la morada de Dios aquí en la tierra. Hoy el Señor nos manda que construyamos morada para gloria de su nombre. Y donde Dios habita es en el corazón del cristiano. Y nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios, edificar esos templos para gloria del Señor. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? No, somos templos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios
Un llamamiento que hizo a Bezaleel y a Aholiab. Y mire, estos hombres trabajaron arduamente. Pero hermanos, porque recibieron gracia de Dios, porque recibieron sabiduría, porque recibieron inteligencia y porque Dios los dotó de conocimiento, como vamos a leer. Porque ellos se dispusieron para hacer la obra de Dios. El domingo les estaba diciendo, la obra de Dios la hacemos entre todos. Y nosotros no debemos estar pensando tanto en el cargo, sino tener la carga, la responsabilidad, sentir el peso de la responsabilidad en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros principalmente debemos pensar. El cargo es temporal, pero el servicio al Señor tiene que ser permanente en la vida de todo cristiano. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre, pensemos cada uno en nuestro nombre. El Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado, dice el Señor del cielo, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría. Hermanos, necesitamos sabiduría para poder servir al Señor. Y si alguno falta de sabiduría, dice la Biblia, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Los he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Leyendo esta escritura, me detuve a pensar como en la segunda parte. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. ¿Cómo así que he puesto sabiduría en el ánimo? Y me vino el pensamiento rápidamente, la sabiduría va un poco más allá de lo físico. La sabiduría va un poco más allá de lo humano, del cuerpo en sí. Y entonces puso sabiduría ¿dónde? Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Y me quedé pensando un rato y tratando pues como de darle una interpretación. ¿Y a usted qué se le ocurriría pensar? He puesto sabiduría en el ánimo. Y concluí con que el ánimo se pudiera como unificar en cierto momento con la voluntad, con el sentimiento, con el sentir. Y entonces he puesto sabiduría en el corazón, en el ánimo de todo sabio de corazón. He puesto sabiduría en todo el que tenga el sentir, en todo el que tenga ánimo, en todo el que tenga voluntad, en todo el que tenga esmero, en todo el que tenga interés, en todo el que ame a Dios, en todo quien ame su obra, en todo quien viva para Dios, porque hay necesidad de estar cerca de Dios para poderle servir. No es que me toca como una camisa implantada como a la fuerza. No, señor, así no es.
No es que me toca como algo que, una obligación, no, sino algo que yo quiero hacer. ¿Les parece? Algo que yo debo hacer. Algo que yo necesito hacer. Y que cuando lo hago me siento bien, cuando no lo hago no me siento bien. Dios sigue siendo el mismo, pero yo no sigo siendo el mismo. Todo quien tenga ánimo, Dios le da sabiduría. ¿Cuántos tenemos ánimo para amar a Dios, para cantarle, para hacer algo para la gloria de Dios? Seguramente todos. Dios nos va a dar sabiduría. Ahora que empiezo a leer esta lista, usted esté tranquila, esté tranquilo, porque usted ha venido con voluntad, con el ánimo de servir a Dios en lo que el Señor disponga. Y todos nosotros debemos entonces estar dispuestos. El pastor en cada congregación es aquella persona que Dios ha llamado para apacentar la grey del Señor por un determinado tiempo. Y el pastor que asume la responsabilidad de administrar una congregación es responsable ante Dios, ante las autoridades de la iglesia y ante el mundo por su trabajo. El pastor está vestido de autoridad por el Espíritu Santo para predicar la palabra, para instruir, para corregir, para enseñar, para amonestar, para edificar, para exhortar, para consolar a través de la palabra a los creyentes que están bajo su responsabilidad. Por eso los hermanos no se deben enojar cuando el pastor los llama al orden. Los muchachos, las muchachas, que a veces un tanto indisciplinados hay que disciplinarlos para que entonces ellos también aprendan a servir a Dios debidamente. Yo quiero en este momento invitar a cada uno de mis hermanos para que estemos completamente dispuestos, para que en lo que el Señor nos ocupe, en eso vamos a trabajar con amor, con voluntad, entendiendo que cargos pequeños en la obra de Dios no hay. Cada uno lo engrandece, cada uno le da el valor, la importancia, dependiendo del concepto que tiene de Dios. No, yo lo hago es para Dios. No, si Él lo toma así, pues allá Él, pero yo estoy haciendo las cosas para Dios, sin interesar la crítica, superando cualquier comentario adverso, porque hermanos, nosotros debemos tener la mirada en el Señor y saber a quién es que estamos sirviendo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? En esta hora entonces, toda la iglesia aquí, me refiero a los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Congregación La Cabaña, debemos tener el corazón puesto en Dios, nuestro afecto en Dios, en su obra. Tenemos nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro amor hacia la obra de Dios. Todos, todos, absolutamente todos. Y debemos amar a Dios y amar su obra. Yo quiero dejar como una inquietud en el corazón de todos, para que quizá algunos lo asimilan, otros no, unos quizá lo ponen en práctica, otros no, pero quiero dejar
la inquietud en cada corazón de la necesidad de leer la palabra de Dios, que es el alimento, que es la fortaleza para nuestra alma, y que sea como un propósito para edificar nuestras vidas, leer la palabra de Dios, y que todos leamos toda la Biblia durante el año. Ya ustedes saben cuál es la idea. Si leemos 4 capítulos diarios, vamos a leer la Biblia durante un año con facilidad. Pero tenemos que ser disciplinados. Tenemos que ser constantes. Tenemos que, lo primero que debemos hacer es leer la palabra de Dios antes que cualquier cosa. Si no, se ocupa durante el día, llega cansado y cuando quiere leer le da sueño. Pero hermanos, vamos a proponer en nuestro corazón el leer la palabra de Dios todos los días, por lo menos 4 capítulos. Vamos a proponer en nuestro corazón el aumentar el tiempo de la oración al Señor. Vamos a procurar, con propósito de nuestro corazón, asistir a los cultos. Vamos a hacer lo posible por estar en los talleres de formación, por estar en los talleres de capacitación, por estar en los seminarios, en los campamentos a los que nos van a citar, que estemos todos dispuestos a hacer el trabajo para gloria del Señor. Amén. ¿Les parece, mis hermanos? ¿Les parece, mis hermanos? Y así todos vamos a ser edificados. Quiero invitarlos en este momento a quien tiene disposición en el corazón de vivir para Dios y de servirle al Señor, para que en este momento presentemos nuestras vidas delante de Dios